Buenas noches. A continuación se dará explicación al concepto de decreto legislativo, teniendo en cuenta los temas que éste aborda y los trámites necesarios para ejecutarlo. ¿Qué es un decreto legislativo? Son actos con fuerza de ley que emite el presidente de la República en situaciones concretas con el fin de afrontar de manera inmediata un desastre de urgencia nacional. Dichas situaciones concretas a las que se refiere el decreto legislativo se conocen en la Constitución Política de Colombia como estados de excepción. Se identifican tres tipos de estados de excepción. El primero, estado de guerra exterior. Se encuentra consagrado en el artículo 212 de la Constitución Política de Colombia. Consiste en las facultades necesarias del gobierno para repeler una agresión y defender la soberanía nacional del ataque de otro país. Asimismo, debe estar pendiente de atender los requerimientos de la guerra y sobre todo estar en busca de restablecer la normalidad de la nación. Algunas de las características de este tipo de decretos son: este decreto podrá proceder siempre y cuando haya sido autorizado por el Senado de la República. Es un documento que siempre debe estar firmado tanto por el presidente de la República como por cada uno de los miembros del despacho. Mientras dure la guerra, tendrá vigencia el decreto y serán suspendidas las leyes que estén contrarias a este. Y por último, es el Congreso de la República el encargado de reformar o anular el decreto en cualquier momento. Buenas noches, mi nombre es Sonia Cepeda. Continuando con los estados de excepción, les presento el segundo, estado de conmoción interior, consagrado en el artículo 213 de la Constitución Política, cuando se presente una grave perturbación del orden público en todo el territorio nacional o en la mayor parte de este que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, y donde no pueda ser conjurada mediante la autoridad policial. Características: debe ir firmado por el presidente de la República y todos los ministros del despacho, tendrá una vigencia no mayor a 90 días, se podrá prorrogar por 2 periodos más, donde el segundo requerirá concepto previo y favorable del Senado de la República, por lo cual el término máximo de su vigencia será de 270 días. El presidente de la República debe informar al Congreso de la República las razones de su declaración máximos 3 días después de su expedición. Tercer estado de excepción: proceso de emergencia económica, social y ecológica. Concepto: consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan hechos distintos a los anteriores y se presenten situaciones imprevistas que amenacen el orden ecológico, social, económico del país o constituyan calamidad pública. Características: debe ir firmado por el presidente de la República y todos los miembros del despacho, tendrá una vigencia de 30 días, se podrá prorrogar por 2 periodos más de 30 días para un término total de 90 días en un año. El Congreso se reserva el derecho de prorrogar hasta por 30 días, de acuerdo con las dos cámaras, el informe que el gobierno presente sobre las causas del estado de emergencia y las medidas adoptadas. Y por último, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición cada decreto para decidir sobre su constitucionalidad. Buenas noches, mi nombre es Mariana Cepeda. En el artículo 214 de la Constitución Política se presenta para los estados de excepción 1 y 2 lo siguiente: no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.
Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción, estableciendo controles judiciales y sus garantías. Y también no se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Bueno, dentro de para los decretos legislativos también existen unos controles. Estos controles se dividen en control político y en control judicial. El control político lo ejerce el Congreso de la República en las oportunidades mencionadas anteriormente en cada uno de los estados de excepción. Y control judicial lo ejerce la Corte Constitucional, y ese está en el numeral 6 del artículo 214 de la Constitución Política y numeral 7 del artículo 241. Donde al día siguiente de la expedición del decreto legislativo el presidente de la República debe enviárselo para su revisión. Si no lo hace oficiosamente, la Corte Constitucional asumirá su estudio. Bueno, entonces esto es lo que concierne al decreto legislativo. Les agradecemos su atención. Este trabajo fue presentado por Nuri Liberato, Sonia Cepeda y quien les habla, Mariana Cepeda. Somos estudiantes de segundo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto, y este ejercicio lo desarrollamos para la materia de Fundamentos de Derecho. Muchas gracias. Gracias.